Vamos a pasar ahora a la conferencia. Tengo el honor de presentar al doctor Alberto Aguilar y vamos a tener una conferencia bastante interesante con el doctor Alberto. Pero antes de ello, me permito compartir la reseña curricular, algo de su experiencia, pero quiero dar inicio con un aforismo de su autoría. El amor es un suspiro, a mí me encanta suspirar. Me permito dar lectura. Es doctor en Innovación y Desarrollo de la Educación, doctor en Filosofía de la Educación, maestro en Docencia Universitaria, maestro en Educación Superior, licenciado en Filosofía. Algo de su experiencia profesional: director de bachillerato de la Universidad Interamericana, director académico de bachilleres desde hace 18 años, coordinador de las licenciaturas en Criminología y Criminalística en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales, consultor asociado de TDC México, Chile, Perú, asesorando instituciones de educación superior en diseño curricular, formación de profesores, dirección y gestión escolar. Me permito hacer mención también que ha sido consultor asociado de CIMA Business, asesorando instituciones de educación superior en diseño curricular, formación de profesores, dirección y gestión escolar. Director general del Centro de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular, director general de Calidad Académica de la Universidad del Valle de Puebla, director del Centro de Integración Universitaria de la Dirección General de Servicios Educativos Universitarios de la Universidad Iberoamericana Puebla, coordinador del área de integración del Centro de Integración Universitaria de la Universidad Iberoamericana, y ha sido y es conferencista en congresos en el sector nacional y en escenarios internacionales. Me voy a permitir también mencionar algunas investigaciones: la filosofía y el devenir del amor en el mundo occidental cristiano, la revisión curricular en el área de integración de la Universidad Iberoamericana, exigencias e implicaciones epistemológicas para una teoría curricular centrada en el sujeto, la experiencia de rebeldía ante la injusticia en la escuela como una fuente de la pregunta moral, el ejercicio reflexivo de la práctica ebegógica a partir de la experiencia de rebeldía y la pregunta moral, y publicaciones como el libro Manual de Diseño Curricular por Competencias, propuesta de un proceso humanista, el libro Diseño y Gestión Curricular por Competencias para Educación Media Superior y Superior, y el libro Fundamentación Teórico-Metodológica para una Revisión Curricular. Estamos muy contentos de que el maestro haya aceptado ser parte de la conferencia, mantener la esperanza en el acto de educar una sociedad más humanizante. Así que les pido, puedan tomar sus notas, no apaguen sus cámaras, por favor, para permitir la interacción. Si van teniendo dudas, pueden ir comentándolas, o al final podemos abrir un momento, un foro para hacer los planteamientos y poder dialogar un momento. Maestro Alberto, muchas gracias, bienvenido, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Es un honor para mí el poder estar en este momento, contentos todos, felices por arrancar un nuevo eh, ciclo escolar con tan hermosa institución que no solamente lo lleva en el lema, sino en el corazón de cada uno de los miembros, humanizante hasta en la médula. Y eso me da mucho gusto. Creo que eso es lo que siempre nos ayuda a sentirnos en casa, como bien nos lo señala. Maestra Patti, maestro Jaime, maestra Sandra, maestro Luis, a todos, queridos eh, maestros, maestras, a con quienes he tenido la oportunidad de acompañarles en su proceso y a quienes todavía no, los abrazo de todo corazón. Y bueno, pues voy a empezar a compartir para charlar
alrededor de este bonito tema que tiene que ver con mantener la esperanza en el acto de educar, una sociedad más humanizante. Me gustó la manera en cómo se presentó en un inicio esta invitación de Paulo Freire, la frase de una vez más los hombres desafiados por la dramaticidad de la hora actual se proponen a sí mismos como problema. Sensacional nuestro queridísimo Paulo Freire, el pedagogo por excelencia en Latinoamérica y yo diría en el mundo. Y pues iniciamos justamente con esta reflexión alrededor del hombre como problema. ¿Dónde situar la esperanza? ¿Dónde colocar nuevamente la oportunidad para poder vernos en un mundo que vuelva a ser hermano, no solamente entre los hombres, sino los hombres también con la naturaleza, con su entorno, con su hábitat? Ese eterno regreso o ese deseo eh, perenne por regresar a Ítaca, el retorno a Ítaca, ese lugar en donde nosotros queremos situarnos, encontrarnos, porque es donde dejamos gran parte de nuestro corazón y está nuestro ser, y que es muy semejante al deseo del retorno al paraíso, a ese estado paradisiaco en donde nosotros pues realmente no teníamos necesidad de nada y estábamos envueltos de amor, protección, seguridad, cosas que en esta sociedad actual y en este mundo actual parece que empezamos a extrañar cada día más y más. Entonces, me parece que el problema, tomo estas palabras de Martin Heidegger, que me gustan mucho porque daban cuenta de, eran parte central de todo un proyecto que teníamos eh, en el centro de integración en una universidad que por sí misma se detenta como humanizante. Dice Martin Heidegger, en ninguna época se ha sabido tanto y tan diverso con respecto al ser humano como en la nuestra. En ninguna época se expuso el conocimiento acerca del ser humano en forma más penetrante ni más fascinante que en esta. Ninguna época hasta la fecha ha sido capaz de hacer accesible este saber con la rapidez y facilidad que la nuestra. Y sin embargo, en ningún tiempo se ha sabido menos acerca de lo que el ser humano es. En ninguna época ha sido el hombre tan problemático como en la actual. El hombre como problema es y vive una dimensión por su propia estructura. Pero si el hombre se presenta como un problema una vez que toma conciencia y sale de su estado paradisiaco y tiene que vivir ganándose el pan con el sudor de su frente y se encuentra que hay hermanos como Caín, que hay situaciones de desesperanza, una de las grandes apuestas que tenemos nosotros tiene que ser el mismo hombre. En otras palabras, el hombre se convierte en problema y solución. Aquello que hoy día representa un problema puede ser la solución del futuro. Y la solución que nosotros podemos encontrar hoy día puede ser el problema del futuro. En esta relación entonces dialéctica y desde los bucles de Edgar Morin también, me he permitido también compartirles esta visión que tenía el padre Juan Basdrech, un jesuita, fundador del Centro de Integración que estuve dirigiendo por cerca de 8 años, y donde plasmaba el grave problema que teníamos nosotros sobre el tipo de sociedad que estábamos
dejando a nuestros hijos y en la que estábamos viviendo. Una perspectiva de la filosofía social que pone en el centro a la persona y justo, como él lo dice en estas palabras, y a lo cual yo le he puesto este subtítulo, el asunto humano como respuesta. Dice Juan Brasdrich, la razón por la que ni el desarrollo de las ciencias físicas y naturales, ni el desarrollo de las mismas ciencias que se ocupan del hombre nos han hecho crecer en la verdadera sabiduría humana, es porque todas ellas no se dirigen al asunto humano, no ayudan a comprender mejor, al menos no de manera significativa, aquello que es el interrogante clave propio del ser humano y aquellas que son respuestas significativas a este interrogante. Y no lo hacen porque no ofrecen algo sustancial a la comprensión que el ser humano tiene de su libertad. Juan Basdrech tenía una preocupación muy fuerte que nos la compartió a muchos profesores, a muchos investigadores, y dejó huella. Y encontramos nosotros entonces que el gran problema del ser humano tiene que ver con la noción de la libertad humana. Ese es el eje central que forma parte del patrón existencial, el patrón dramático existencial al que se refería también Paulo Freire. Porque la persona es, y el asunto humano de la libertad humana, es la posibilidad que nosotros encontramos como educadores al problema mismo que conforma el ser humano, porque en principio nuestro ser personal nos da la posibilidad de una identidad comunitaria, nos permite romper con la idea de individuo o de un individualismo, porque justo la noción de persona nos hace descubrir que antes del yo está el nosotros, y ese nosotros está desde el patrón biológico, desde el momento en que nosotros somos gestados por dos principios que se juntan, y que entonces ahí ya radica el nosotros del que va a aparecer el yo. Esa visión comunitaria, esa visión de una comunalidad es fuertemente manejada en esta noción de persona porque a cada uno de nosotros como seres comunitarios lo que nos define es el carácter relacional que tenemos primero con nosotros mismos. La persona es un ser de relaciones que se relaciona consigo mismo, que se relaciona con los otros, es decir, es un ser social. De aquí es que nosotros podemos ver la fundamentación antropológica de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Ese ser de relación que nosotros tenemos para con nosotros mismos, que nos implica autoconocernos, autoaceptarnos, auto querernos, llega un momento en que nos permite descubrirnos a nosotros mismos a través del otro. Y en esas miradas es que nosotros nos descubrimos siendo en el mundo, es decir, en una relación con lo otro que es nuestro entorno, no estando sobre él, sino comulgando con él. Y por supuesto, con lo otro que implicaría esa visión de trascendentalidad que todo ser humano tiene desde el momento en que trasciende los espacios geográficos e históricos. Ser persona, entonces, es la gran posibilidad que nos da el encuentro con los otros, con nosotros, con lo otro y con el otro. Y así poder ver que el mundo puede ser distinto cuando nosotros recuperamos esa dimensión antropocéntrica en el sentido más profundo. Y entonces brota la pregunta, si somos personas y eso forma parte de nuestro ser relacional y nos posibilita el desarrollo del encuentro con nosotros mismos,
la gran posibilidad de descubrirnos capaces de transformar el mundo para hacer de este mundo un mundo mejor, pues no hay otro ejercicio más hermoso que el de la práctica que nosotros llevamos a cabo y que buscaríamos darnos cuenta de que nuestra práctica docente se puede convertir en una práctica realmente educativa en el sentido de participar en la construcción del otro, en la construcción del ser humano, cuando nos preguntamos de qué manera promueve lo propiamente humano. Pero para eso hay que preguntarnos qué es lo propiamente humano y echamos mano de todas esas potencialidades que descubrimos y que nos hacen únicos en especie. Los seres humanos somos críticos por naturaleza. Nuestra estructura, nuestra estructura antropológica nos permite interrogar el mundo, lanzar la pregunta, esas preguntas para la inteligencia, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que una vez que nosotros a través de el acto creativo respondemos inteligentemente, volvemos a preguntarnos sobre si en realidad aquello que estamos pensando como respuesta a las preguntas críticas, si en realidad es así o solo en apariencia. Y entonces nos movemos en el mundo de la ciencia, en el mundo de los criterios, en el mundo en donde nosotros llegamos a los juicios virtualmente incondicionados que nos permiten también de manera crítica y creativa descubrir la verdad en la relación entre lo que nosotros pensamos y las diversas realidades construidas en el mundo físico. Por supuesto que justamente porque somos capaces de tomar conciencia, de saber lo que hacemos y querer hacerlo, es que se genera el acto libre. El acto libre es una condición que el ser humano tiene porque su propia estructura le permite situarse en la capacidad de suspender respuestas estimúlicas. Es decir, nosotros estructuralmente somos animales capaces de suspender respuestas estimúlicas y ese pequeño espacio y patrón estructural es el que nos hace poder tomar decisiones libres cuando sabemos lo que hacemos y queremos hacerlo. Y ese es el drama humano, porque entonces las consecuencias de nuestros actos van a ser responsabilidad nuestra. En esta sociedad con cierta tendencia a la decadencia, como le llama Lonergan, como le llama Edgar Morin, y algunos sociólogos más y filósofos, se presenta una situación donde normalmente estamos buscando culpables fuera de nuestras propias decisiones y hasta de nuestras propias decisiones queremos culpar, hacer responsables a otros. No cargar con esa gran riqueza que es hacerse cargo de las consecuencias de tus actos. En otras palabras, entra en juego el drama existencial que implica tomar decisiones de carácter moral. Somos animales estructuralmente morales, dice Javier Zubiri. Javier Zubiri dice, somos animales estructuralmente morales porque tenemos esa capacidad de suspender respuestas estimúlicas. Jordi Corominas lo señala fuertemente en varios momentos en un libro que se llama Ética Primera. Jordi Corominas fue discípulo de este Javier Zubiri. Y con ello nosotros podemos dar cuenta de que la situación de la moral no es lo que nos norma y nos, en el sentido de que nos coacciona o de que nos limita. La moral no es limitante, la moral es la consecuencia de que somos libres y por lo tanto necesitamos resignificar la dimensión de lo moral para podernos hacer cargo de una sociedad más humana, que implicaría aprendernos como entes morales. Y hay tantas morales como grupos sociales hay.
Y de ahí podríamos desprender una serie de reflexiones con la ética de mínimos de Adela Cortina, con la ética del cuidado, la ética del cuidado y otras posturas preocupadas por tratar de entendernos como seres humanos libres, responsables y estructuralmente morales. Justo porque somos capaces de tomar esas decisiones, es que se encuentra otro de los dinamismos fundamentales que es la justicia. Dar a cada uno lo que es de suyo. Y la pregunta fuerte que hay que hacerse en la educación es qué es lo suyo, qué es de suyo para cada quien. Porque dice la definición de los clásicos en justicia, justicia es constat et perpetuas voluntas jus sum quique tribuere. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero ¿qué es lo que le corresponde a cada uno? Y cuando uno encuentra en ética de mínimos la posibilidad de rastrear cuando menos aquello que no pueda quitársete, es la vida. Lo mínimo que se debe de respetar en este mundo es la vida, porque sin ella no somos. Así de cruel es nuestra propia existencia. Nos hacemos de todo un mundo complejo y una serie de teorizaciones, pero en el fondo, cuando hablamos de la vida, no solo estamos hablando de nuestra vida, sino de la vida de este planeta, porque tampoco viviríamos solamente si no hay la vida con la que nosotros comulgamos y participamos diariamente. Por lo tanto, hay otro principio muy, muy humano que es la solidaridad, esa capacidad que brota del amor profundo por el otro y sobre todo por el más vulnerable. El ser humano tiende a ayudar al otro en condiciones cuando ve que su punto de vulnerabilidad lo lleva a ser oprimido, a ser maltratado de manera injusta en cuanto a su libertad, por lo cual lo reduce a un plano infrahumano. Todo esto está conjuntado con esta afectividad que es el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, de los afectos, que son como la mezcla que junta todos los demás principios, fundamentos o dinamismos fundamentales del ser humano. Y justamente la trascendencia, tanto histórica, geográfica, laboral, dice Ricardo Peter, somos errantes. El ser humano es errante en el sentido de que se equivoca y en el sentido de que camina por el mundo. No se puede estar solo y quieto en una sola parte. Estamos permanentemente moviéndonos, cambiándonos, viajando por distintos mundos. Y entonces la trascendencia es aquello que nos permite salir de nosotros mismos para que nuestros pensamientos los pongamos en acción, para que nuestros sentimientos confluyan en el ser de otro. Y así, entonces la pregunta para los maestros, si su práctica docente realmente la quieren convertir en una praxis educativa a la manera en que Paulo Freire nos mencionaba, para poder hablar de una esperanza en este mundo nuestro, implicaría ponerse a pensar permanentemente qué tanto la práctica que yo llevo a cabo promueve la criticidad, la creatividad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la afectividad y la trascendencia en mis estudiantes, en mí mismo. Respondiendo a ello, uno puede saber en qué nivel se encuentra y qué tiene que trabajar si desea ser un verdadero maestro, si quiere apostarle a aprender a esperar en este mundo, porque cuando el campesino va a sembrar, no va a llegar
de manera inmediata al otro día esperar que esté una planta ya saliendo de la semilla. Tiene que abonarla y tiene que esperar a que llueva o que abran la llave para el riego. Y necesita labrar y se espera. Entonces, ¿qué es lo que nos estará a nosotros faltando en este mundo? Esa capacidad de saber esperar. Decía Edgar Morin que la educación del futuro, que ya es un presente, necesitaba volver a reunir en ese complejo al Homo complexus y podernos mover finamente en la relación que hay de lo que él llama la unidad y la multiplicidad, la unidad y la diversidad humana. No de manera lineal, porque de esa forma nosotros cuando esperamos en algo es porque hay la capacidad de pasar de lo diverso a la unidad, de la unidad a la diversidad. O como Maturana señala que cuando un sistema se encuentra cada vez más homogéneo y no hay respeto por la diversidad, pues tiende a desaparecer. Lo mismo, me parece que por ahí algo está sucediendo con nosotros los seres humanos al querer ser todos iguales, homogéneos, no en cuanto a eso que es el asunto humano, en cuanto a lo estructural, sino a aquello que nos implica la parte más accidental y es en ello donde ponemos atención. Modelos o pseudomodelos de construcción humana, con los cuales creemos son parte de nuestros fantasmas y no nos percatamos de que es justamente lo que nos va haciendo que vayamos desapareciendo como una especie humana. Edgar Morin pone una inquietante manera de pensar en el ser humano cuando nos señala que el hombre no puede seguirse viendo de manera unilateral como un Homo sapiens, que el ser humano no es solo un Homo sapiens, sino que es un Homo sapiens demens, sí racional, pero también delirante. Es un hombre, un Homo economicus, pero también consumans, económico y dilapilador. Prosaicus y poéticos, pasamos de lo prosaico a lo poético. Somos Homo faber, pero también Homo ludens. Trabajamos y también disfrutamos. Tenemos esa visión del Homo empiricus y del Homo imaginarius. Empíricos, pero también capaces de crear. Si esta fuese una dimensión por parte del ser humano, tendríamos que preguntarnos sobre esta condición del ser humano en su dimensión de la complejidad para entender esos dinamismos fundamentales del ser humano. Edgar Morin dice que la complejidad humana que integra a la animalidad, mamífero y reptil que hay en nosotros, y por otro lado es esa complejidad la que también hace que esa humanidad esté en toda nuestra animalidad. Eso nos puede dar razón y encontrarle sentido a por qué a veces nosotros obramos con esta agresividad, celo, impulsos primarios, pues al final de cuentas somos herederos del cerebro reptil, del paleocéfalo. Somos también herederos del cerebro de los antiguos mamíferos, en donde el hipocampo parece ligar el desarrollo de la afectividad y el de la memoria a largo plazo, el mesocéfalo. Y el córtex, que de manera más desarrollada en los mamíferos, llega hasta envolver todas las estructuras del encéfalo y formar los dos hemisferios cerebrales. Llegando hasta al neocórtex, que es la base de las habilidades analíticas, lógicas, estratégicas que la cultura permite actualizar completamente.
Si nosotros seguimos soñando que somos ángeles, semidioses, dueños de la creación, que este mundo está hecho para nosotros, seguiremos perdiendo la posibilidad de un reencuentro con nuestro propio mundo y con nosotros mismos. En otras palabras, necesitamos educar la condición humana. Es uno de los asuntos centrales que él pone en esta visión que tiene de una ética planetaria, de una bioética, bioantropoética, donde comulguen estos distintos niveles de lo que somos como seres humanos. El Homo complexus lleva entonces, esta visión del Homo complexus lleva a Edgar Morin a decir que una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la complejidad humana. Por lo tanto, el asunto humano es central en todo proceso educacional porque sienta las bases de lo que implique educare y educere. Si al final de cuentas, como dice Octavio Fouillade, educar es contribuir en la construcción humana y, como él mismo dice, somos una especie que se muere deseducada, humildemente hay que reconocer la complejidad que hay en el ser humano para poder entender que la locura es un problema central del hombre. No solamente es su desecho o su enfermedad, porque en él está esa parte del demens que comulga con el sapiens. Humildemente hay que reconocernos solo como seres humanos, ni ángeles ni demonios, solo seres humanos. Las civilizaciones han producido filosofía, ciencia. La humanidad ha dominado la tierra, dice él. La educación debería mostrar e ilustrar el destino con las múltiples facetas. El destino de la especie humana, sí. El destino individual, el destino social e histórico. Todos los destinos entrelazados e inseparables. Esa es la visión de lo que él nos invita a ser seres con un arraigamiento como ciudadanos de la tierra. Solo eso, una parte de la polis. Entonces, desde estas reflexiones de la complejidad y con la visión de los dinamismos fundamentales del ser humano, la esperanza no está más que puesta en la educación, como lo decía la maestra Patti, el maestro Jaime, como lo señalaba en estos epígrafes que nos leía la maestra Sandra. Y es la apuesta por la que nosotros nos encontramos aquí en nuestro hogar académico, porque sabemos que a lo que le hemos estado apostando es justamente ese don que tenemos también de animales que saben esperar humanamente, no a que el destino llegue, sino a que llegue porque lo vamos construyendo. En ese sentido, me vienen estas reflexiones. Si educar es participar, acompañar la construcción y desarrollo del ser humano, como dice Fouillade, si nadie educa a nadie y nadie se educa solo, como dice Freire, si esperar es condición de la mediatez en el desarrollo humano, entonces, ¿por qué seguirle apostando a una cultura de la inmediatez? O sea, ¿por qué dejar que siga ocurriendo ese proceso de regresión, de involución o de decadencia a través de una serie de constantes vallas, como dice Lonergan, que implica que aquello logrado por miles de años, donde yo como un cavernícola para golpear a alguien, si yo tengo un mazo que tiene metro y medio, ¿no? Porque soy poderoso cavernícola y tengo un mazo para pegarle a otro cavernícola, necesito que esté inmediatamente a mí. Y de momento me sorprende alguien con una flecha a 20 metros, un arco y una flecha, delgaditos, chiquitos, o sea, ni siquiera tienen que pesar los grandes kilos que está pesando
ese mazo de 1.5 metros. Y me quedo sorprendido cuando atraviesan mi garganta y me quedo así, con los ojos admirados, decir, ¿qué fue eso? Bueno, estoy refiriéndome a una película muy hermosa, muy fuerte, dura, que se llama La Guerra del Fuego, donde uno puede darse cuenta de que lo que fue dando el proceso de la humanización a la humanización fue el ir tomando distancia, es decir, descubriendo que en lugar de señalar las cosas, podía yo nombrarlas y en ausencia de ellas, hablar de ellas. Cuando yo ya necesito, ujú, ya les iba yo a spoilear la película, pero bueno, al final, donde ya ni modo, pero para que la vean, donde al final un cavernícola que se va sintiendo cada día un poquito más humano y con muchas dudas, inquietudes, y toma abrazando a su mujer, la que le fue enseñando cómo hacer el amor como un humano, a cómo esperar, cómo detente, espérate, y la máxima expresión de la espera que es cuando está embarazada, miran a la luna, ujú, y están los dos esperando el fruto de su amor, de ese nuevo sentimiento que no saben dónde situarlo. Ya no son los animalitos, pues, que se encuentran ahí nada más y hacen sus necesidades. Los invito a ver la película, es hermosa en muchas dimensiones y te hace preguntar bastante cosas. Pero esta es la gran contradicción, porque hoy día, siglo XXI, después de miles de años, resulta que volvemos a situaciones donde vamos encontrando que tenemos, me voy a regresar después a en una cultura ujú, donde el ruido está sobre el silencio. Y hay muchas cosas que es gracias al silencio y a la meditación que se pueden esperar o dar condiciones de creación. No es que esté en contra del ruido, pero sí, el énfasis está puesto en una cultura del ruido. Esto hace que haya una serie de elementos distractores también que juegan un papel bastante importante en la capacidad de espera que se va perdiendo. Rasgos de esta cultura posmoderna nuestra, siglo XXI, dominación versus admiración. Lejos están los tiempos donde nosotros admirábamos la naturaleza, admirábamos a los maestros, admirábamos a la autoridad, admirábamos el mundo y el entorno. Ahora queremos dominarlo a costa de lo que sea. Y lo más rápido posible, la imagen contra la palabra, el cuerpo contra el espíritu, el consumo contra esa capacidad de economía. Entonces hay una incertidumbre temerosa que rompe con la incertidumbre curiosa que nos da la oportunidad de crear ciencia, arte y de seguir promoviéndonos como una cultura de la inmediatez. Lo que estamos viviendo en esta época posmoderna, algunos sociólogos le llaman el desencanto con el desencanto. El desencanto del mundo moderno con el mundo medieval por ser eterno, perenne y haber tardado tantos siglos. Y una época moderna que tiene apenas unos cuantos siglos, ahora se encuentra con un nuevo desencanto, el desencanto de la ciencia, de la construcción de los conceptos de desarrollo, progreso. Algo está pasando en nosotros y entonces no queda más que dar ese pasito hacia atrás y ver que para poder recrear la experiencia humana hacia lo que es nuestra dimensión ontonómica, se requiere de la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, la pedagogía del amor a la que se refiere nuestro gran Paulo Freire. ¿Por qué? Porque en el sentido más profundo, la pedagogía del amor implica redescubrir que amar es dar la vida por el ser amado.
Pero dar la vida por el ser amado no significa dar la muerte. Significa, como lo dice, dar la vida. ¿Y qué es lo que hace un maestro? ¿Qué es lo que haces tú con tus estudiantes? ¿Qué es lo que haces en el día con día? Si no estás dando la vida en cada pedacito de cada una de esas horas que estás con ellos. Esa entrega permanente, dar la vida por el ser amado implica barrer la casa, limpiar la casa, hacerle de comer a alguien. Dar la vida no es entregar tu vida y dejar de ser tú. Entonces, hay que recuperar que esa dimensión de la pedagogía del amor nos implica descubrirnos como unos rebeldes y revolucionarios, pero revolucionarios del amor. No hay otra revolución que yo conozca que pueda hacer la gran transformación. Y yo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo afecto, amor, a cada uno de mis maestros. Desde el preescolar, cuando me corrió mi maestra después de 2 semanas y no me aguantaba. También mi maestro de primaria que me hizo regresar de tercero de primaria a primero de primaria porque no sabía yo escribir y leer, porque estaba yo con una parálisis y él creía que yo no sabía nada. Y en lugar de multiplicaciones y divisiones, otra vez un palito, una bolita, un palito, una bolita. No importa, algo dejó en huella para mí, por lo cual le seguiré eternamente agradecido. Y así puedo hacer todo un recorrido, pero lo que yo descubro en ellos es que pasaban muchas horas conmigo, cuando menos 6 en cada jornada. Ya después en la secundaria, pues internados, se pasaban 24 horas conmigo, creo que hasta me estaban vigilando ahí en mi cama todo el tiempo, parecía que siempre había ojos presentes que nos cuidaban. Entonces, esta parte de la pedagogía del amor implica humildemente reconocer que lo que nosotros hacemos al vivir es amar. De esta manera, el acto de educar y una sociedad humanizante vive de la esperanza gracias a que cada uno de los educadores, que somos nosotros, formamos parte de una cosmópolis, como le llama Lonergan. Somos como la pequeña levadura que seguirá motivando, haciendo que el pastel, que la masa crezca y conforme de una manera en la que, sin que se note la levadura, digan, qué sabroso está el pastel. Miren qué buen ingeniero, miren qué buen sociólogo, miren qué buen diputado. Ah, caray, me fui muy lejos. Pero bueno, también, claro, miren qué buen presidente, qué buen gobernador. Y no van a decir que fue Wendy, que fue Sandra, que fue Diana, que fue Manuel, porque nadie se va a dar cuenta, nadie dice, qué rica estuvo la levadura del pastel, estuvo en su punto, ni más ni menos. Pero esa es la cosmópolis. Por lo tanto, a nosotros los educadores nos toca reaprender el sueño, seguir fomentando la utopía, allende la tanatopía, que significa tánatos, muerte, topos, el lugar donde existe la muerte. Y utopía es el lugar, topos, donde existe lo bueno. El sueño debe ser un sueño bueno que permita construirnos y que rebase esas condiciones actuales de una cultura de necrofilia tremenda. No en el sentido de la, ¿cómo se llama? De esta desviación sexual, sino necrofilia en el sentido de que le apostamos, amamos la muerte y creemos que esa es la salida, cuando no, la salida está justamente en lo bueno, en la vida. Que la realidad, pues, a través de nuestro ejercicio de fomentar el pensamiento crítico, la criticidad, la libertad, la justicia, la trascendencia, se imponga la búsqueda del ser sobre lo que son meras apariencias modélicas, que muchas veces son las teorías con las que nosotros queremos hacer que los estudiantes comprendan
como realidad misma y no como representación modélica. O peor, nuestros propios fantasmas. Aquellas creencias, aquellos postulados o aquellas enfermedades mortales de certeza que nosotros tenemos y le regalamos a nuestros estudiantes. Es decir, se requiere hoy día trabajar con rigor académico en la educación, pero con amor a la persona y a la ciencia. No se necesita tener pensamiento light, cultura light, todo suavecito, sino rigor amoroso. De esta manera, el diálogo debemos de apostarle sobre la imposición. La tolerancia sí, pero no ante la injusticia y el dolor, el crimen y la destrucción. Que la poesía nos proteja de las enfermedades mortales de certeza, decía yo. De momento me parecía que estaba ahí hablando, me imaginé como Sabina, que las letras del diccionario Pare nos defiendan de las balas o algo así, creo que va su canción. Pero bueno, que la poesía nos proteja de las enfermedades mortales de certeza, que volvamos a ser más poetas, que la educación sea un acto de amor por sobre todas las cosas. De esta manera, me parece que la esperanza está puesta en todos y cada una de ustedes, queridos estudiantes, queridos colegas, quienes hoy pues han tenido la oportunidad de escuchar estas barbaridades que nacen desde el corazón y que pues brotan también por una que otra lectura realizada a través del tiempo, como alguien que sigue buscando, al igual que ustedes, lo mejor para todos y cada uno de sus estudiantes. Solo la esperanza puede dar la oportunidad de esperar en un mundo más humano. Construir sueño implica recuperar el silencio, aprender a estar con los brazos abiertos, sabiendo que alguien va a llegar a tu encuentro. De esa manera, pues no nos queda más que pensar que educar, como dice el gran doctor Martín López Calva, no podía yo dejar de nombrarlo, ¿sí? Tomado de Lonergan, nos va a implicar apertura de posibilidades. Pasar del horizonte de lo conocido como conocido al horizonte de lo conocido como desconocido es una tarea fundamental de todo educador. No podemos decir nada del horizonte de lo conocido, de lo desconocido como desconocido. Es el gran misterio. Pero lo que sí sabemos es que nosotros somos posibilitadores de la ampliación del horizonte de cada uno de nuestros estudiantes. La esperanza está puesta en nosotros y no podemos defraudarnos y no podemos defraudar a nuestros estudiantes. Muchas gracias y bonita noche. Gracias, maestro Jaime. Al contrario, maestro Alberto, en verdad estuvo, eh, fomenta la reflexión, el indagar y el indagarse, eh, este recorrido de reflexiones a través de diferentes teóricos, posturas y que convergen, ¿no? Convergen en un mismo sentir. No podía dejar yo de pensar en unas lecturas sobre Freire y escucharlo alimenta y fortalece el dejar la moralidad del discurso aparentemente político que exige a los profesores y nos empuja hacia una postura de asumir con amor y desde la ética, desde una postura ética, el hacer lo que hacemos, educar. Y como decimos aquí en el instituto, educar
en estos tiempos de incertidumbre, realmente es un acto de resistencia. Muchas gracias y bueno, si alguien quiere comentar algo acerca del diálogo del maestro Alberto, hacer algún planteamiento para abrir más el diálogo, hacer alguna pregunta, está abierto. Adelante, Betulio. Sí, profe, ahora sí que me da otra vez gusto escuchar sus cátedras. Ahora sí que ahora sí que en un sentido filosófico, eh, fomenta ese amor al aprendizaje, ¿no? Desde la propia concepción de la palabra filosofía, amor por la sabiduría. Y sí, lamentablemente, estamos viviendo ahora sí que situaciones contrastantes, ¿no? Se está dejando de lado hoy en día el tema axiológico, el tema de los valores, ¿no? Este, Lamentablemente estamos viendo un retroceso y que solamente la educación puede hacer cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? No solamente de los niños, sino también de los jóvenes, ¿no? Que son los más perjudicados en estos tiempos, ¿no? Y ahora sí que agradezco la oportunidad, ahora sí que a la institución de seguir preparándome tanto personal como profesionalmente. Gracias, profesor. Betulio, eres muy amable, que gusto escucharte. Creo que el profesor Manuel también quería comentar algo, a ver si está ahí. No, creo que ya no está. ¿Alguien más quiere comentar algo? Decía, sí, adelante, profesora Betty. Buenas noches a todos. Gracias, maestro Aguilar, por tan maravillosa conferencia. A mí en particular me lleva a la reflexión. Bueno, yo estoy en el área de especialidad de intervención pedagógica del lenguaje y su conferencia me lleva otra vez a recalcar esta importante relación que debe de haber en la intervención de sujeto a sujeto, donde nosotros que intervenimos a estos pequeños o cualquier otro ser, es verlo como un ser que nos acercamos de seres a seres. Ya no solamente una intervención clínica donde yo soy el que voy a enseñar y tú eres el que va a aprender. Y eso marca la enseñanza y comprender que el acto de enseñar, como usted bien lo dijo, tiene que ir guiado de la mano con el amor. Muchas gracias, maestro. Eso era todo. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, profesora Betty. Decía Paulo Freire que el camino para liberarse de la opresión no es luchar por la libertad en otro camino, sino en el mismo camino de la opresión. Pero dice algo muy interesante que tiene que ver con más allá de lo inmediato, como se lo decía, asumir la responsabilidad. O sea, siempre recae la educación en asumirse, ¿no? Responsable. Dice, asumir la responsabilidad de reconfigurarse. ¿Qué puede decir de esto, maestro Alberto? Sí, yo creo que es profundamente, o sea, no hay educación que no sea política. O sea, cualquier acto educativo es un acto político porque, como decíamos, ser cosmópolis implica ser un revolucionario, decía yo, del amor, y alguien que operó siempre en beneficio de los más vulnerables, de los más necesitados, fue Paulo Freire. Devolverle la voz a los sin voz, hablar de la cultura del silencio en una época donde había bastantes dictaduras todavía en Latinoamérica, y por lo cual él fue expulsado de varios países, ¿sí? Eh, no queda más que caer en la cuenta de que el hecho de redibujarse, reconfigurarse, dice Paulo Freire, el educador recanta, repinta, redanza, renueva el mundo. Eso es lo que hace. Y entonces, como no lo hace solo, el impacto que tiene es un impacto de transformación en el nivel más profundo. Eso es la praxis.
Una praxis revolucionaria, auténticamente revolucionaria, es la que transforma el entorno y se transforma el entorno al transformarse también la persona. Y justo no se trata de pasar de ser oprimido a ser opresor, que es un poco lo que estamos viendo ahora en muchas luchas. Hoy estamos, creo que, en un momento histórico y bastante fuerte por esta incorporación de un nuevo modelo educativo para nuestro país, que retoma las pedagogías, las epistemologías del sur, la pedagogía crítica como su fundamento. Y creo que es una gran responsabilidad, como dice el maestro Jaime, el poder darnos cuenta de sus implicaciones en cada uno de nosotros los docentes. Así lo hemos estado revisando en los diversos foros, ¿no? En la misma UNAO, a través de cada uno de los cursos diplomados que hemos incorporado para poder seguir atendiendo las necesidades de este momento histórico. Y entonces yo creo que no debemos olvidar que se trata de una reconstrucción del mundo del cual nosotros somos parte. Entonces, tomemos, como dicen, el toro por los cuernos y aventurémonos a seguir haciendo lo que sabemos hacer bien. Solo hay que ponernos esta pregunta que nos puede ayudar mucho. ¿Qué no hemos hecho todavía aquí que de hacerlo mejoraría radicalmente lo que ya hacemos bien? Sin darnos, pues, latigazos, sin fustigarnos, sin maltratarnos porque hemos hecho las cosas mal, sino al contrario, a partir de recuperar que hemos hecho cosas muy buenas, que todavía no hemos hecho, que de hacerlo cambiaría también o mejoraría. Cuando decimos radicalmente es de raíz. Y para eso pues, tenemos que tocar la raíz del problema, ¿no? Yo creo que Freire tiene que inspirar, tenemos que volverlo a leer, releer, y pues al final de cuentas es el pedagogo de la esperanza. Gracias, mi estimado maestro Alberto. Estamos llegando al final de la jornada del día de hoy. Le agradezco profundamente el tiempo y el espacio que se da para dialogar con nosotros, para compartir la experiencia, para compartir las reflexiones. Eso para nosotros realmente es muy importante y es bastante valioso. Voy a permitirme dar lectura y reconocimiento para el maestro Alberto, no sin antes decir que en los últimos años de vida le preguntaron a Freire que cómo quería ser recordado. A sus más de 70 años, él dijo, no me lo he preguntado, pero sí lo había hecho, porque uno de los conceptos base es la palabra verdadera de él, ¿no? Y dice, pero ahora que me lo preguntas, quiero ser recordado como un sujeto que amó profundamente la vida, dice. Como un sujeto que amó a las personas, que amó a las plantas, que amó a los animales. Quiero ser recordado como un sujeto que amó al mundo. El Instituto Universitario Tequera de Oaxaca otorga el presente reconocimiento a Dr. Alberto Aguilar Álvarez, impartir la conferencia Mantener la esperanza en el acto de educar, una sociedad más humanizante, en el marco de la ceremonia de inauguración del ciclo escolar julio-diciembre de 2023, con fecha de hoy, firma la maestra Patricia Reyes. Maestro Alberto, muchas gracias, reitero nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, nuestro profundo afecto por usted. Muchas gracias, soy eternamente agradecido con ustedes. Gracias a todos.